preparé un texto que voy a leer en una forma tradicional. Leerlo, lecturer, y no porque estoy convencido que eso es la forma más viva de dar clase, sino por razones del idioma. Bueno, podríamos empezar con ese texto. Y si entendemos ese proceso, podemos terminar la lucha sobre la realidad con nuestras parejas, con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, y eso es esa forma de emotional leadership que pasa en esa competencia. Terminar con eso, entenderlo y terminarlo. Para mí es una forma de aplicar las teorías de reconocer. Las teorías de reconocimiento, que normalmente tienen como tema en las universidades, tenemos que aplicar. Y hoy en día no solo tenemos esos textos desde Sócrates y Platón hasta Kant, Immanuel, sino también tenemos resultados de los estudios sobre emoción. Emoción. ¿Qué es emoción? Emoción es una contaminación muy temprano que nos da gafas. El punto es que solo con esas gafas pueden ver, ¿no? Por eso la solución no es dejar esas gafas, sino saber usarlo. En que dentro de lo que es el plano de la gestión, que es campo organización pedagógico, dentro de lo que es la planificación, dentro de lo que es la comunicación didáctica, dentro de lo que es la evaluación, pues dentro de todo eso existe un campo, existe una lectura, que es la lectura emocional, que incluso cuesta más ver que todas las demás, cuesta mucho ver. Incluso, a lo mejor ese título de esta ponencia encierra cierta contradicción. Porque la educación, o es en competencias o no es educación. O es en competencias emocionales, quiere decir, o no es educación. Y a lo mejor lo emocional es mucho más que los componentes que poner a aclarar. Creo que en todo caso existe un imperativo profesional en todos nosotros, en intentar todos formarnos y digamos normalizar la situación, que es socialmente, yo diría, es objetivamente extraña, rara. Ginés de los Ríos, aquí en este país nuestro, 25 años antes que el momento de la nueva educación, escuelas nuevas, Progressive Schools, Estados Unidos, ya decía Ginés de los Ríos, ¿cuándo se darán cuenta los catedráticos de la universidad que la pedagogía tiene algo que ver con ellos? Y en los años 50, pues Gregorio Marañón, pues lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuándo llegará el día en que la universidad tome conciencia de que a enseñar no se aprende por tanteo y ensayo y que hay mucho que incorporar a lo que es la formación, que es el para qué de nuestro trabajo? Entonces, esta contribución sin duda es muy relevante e interesante y además muy novedosa. Lo que pasa es que la única justificación que tiene es que seamos con humildad capaces de incorporarla para nuestro cambio interior. La universidad falla, pero no hay cambio exterior sin cambio interior. Y muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación y gracias por las palabras de introducción. El tema es la importancia de las competencias emocionales en la educación superior. Siempre las situaciones conmovedoras y determinadas por lo emocional son de tal manera que en ellas nos acordaremos de aquellas experiencias de diferencias o volveremos a experimentarlas de un nuevo modo. Mira, eso es una situación típica en que aprendemos. Vivimos actualmente en una cultura, en un mundo, nosotros definimos como lineal, el mundo lineal, con la idea que esa persona está realmente
o tiene realmente impactos con lo que está haciendo. La pregunta es cuáles son los impactos. Y esos impactos corresponden con una democracia, sí o no. Un perjuicio de tal tipo es contraproducente. Sin embargo, reconocemos cada vez más en el debate europeo de las competencias que la emoción es la que conserva a las competencias. Bueno, actualmente la discusión llega a este punto, que conocimientos son algo muy importantes para desarrollar competencias, pero conocimientos por sí mismos no tienen ningún impacto al respecto de competencias. Lo que necesitamos son cualificaciones que podríamos demostrar en exámenes o otras formas, y entra la competencia como en una forma inclusiva, es un modelo inclusivo. No es una contradicción entre competencias y conocimientos, como algunas veces en debates estamos discutiendo en esa forma. Necesitamos conocimientos, dicen unos, otros dicen no necesitamos competencias. Eso no es correcto, sino es como decía, un modelo inclusivo. El uno incluye al otro. Gracias, incluye al otro. Y actualmente los debates que nosotros tenemos en Alemania y en otros países de Europa dice cómo podríamos llegar realmente a competencias. Y dicen que competencia es esa situación en que una persona puede sentir que ahora puede hacerlo. Es un sentimiento. Competencias son también sentimientos. Y por eso tenemos que crear accesos a los conocimientos, no tenemos que decirles, esa forma antigua que el profesor tiene que decirlo a los estudiantes, no es necesario. Fomentar y solicitar el autoaprendizaje es algo muy importante. ¿Cómo desarrollamos en nuestras instituciones de educación esa tarea? Y fortalecer la propiedad intelectual, la propiedad del proceso de aprender. El sujeto solo puede aprender por su misma lógica. ¿Entienden? Es un proceso interno, es un proceso inside out. Y por eso tenemos que desarrollar formas de experimentar. Un punto muy importante en los debates es este segundo punto, aprender en situaciones. En muchos proyectos estamos buscando, analizando la pregunta, ¿cuáles son las situaciones claves, típicos de esa profesión? Y definir competencias, unos dicen, es exactamente lo mismo como definir situaciones. ¿Cuáles son las situaciones claves para un profesor, por ejemplo? Y podemos concentrarnos en el desarrollo de las competencias para manejar esas situaciones claves. Bueno, imágenes interiores es el tema. A lo mejor nos convertimos en personas temerosas del fracaso porque ya muy temprano se esperaban de nosotros resultados que nos desbordaban y por los cuales fracasábamos sin que pudiésemos experimentar en ese fracaso un apoyo diligente y dedicación. O bien, los profesores y ejecutivos deberían estar en condiciones de poder mirar detrás de la
fachada de las personas en ellos mismos y en otros. Es decir, ellos pueden encontrar al otro en una forma apreciable si comprenden en qué movimiento emocional de búsqueda se encuentra el otro. Entonces el alumno que se aferra, la empleada caótica o el colega intrigante se podrán visualizar mejor como seres humanos. En tal caso, uno se puede quitar las gafas de la crítica más fácilmente, ya que a menudo las cogemos de manera automática cuando alguien nos incomoda o molesta con su comportamiento. Ahora, los estudios del cerebro dicen que nuestras capacidades de observar la realidad nosotros desarrollamos durante los primeros meses y años de nuestra vida. Nosotros aprendemos de sentirnos como seres humanos. Unos dicen en los primeros 3 meses ya está definido la mitad de esas posibilidades de sentirnos. Otros dicen necesitamos 3 años. Pero todos están de acuerdo que durante la adolescencia, eso es la última etapa en que está cambiando algo, en la arquitectura de los vínculos entre los sinapsos. Después está definido, más o menos. Están haciendo experimentos que se pueden tener impacto con drogas o algo así, pero eso no es mi tema, aunque sería muy interesante. El profesor Spitzer, es uno de los más conocidos en Alemania, está haciendo estudios también con LSD. Es interesante, sería posible que algún día tenemos una solución farmacéutica en el sentido de cambiar nuestras formas de aprender, mejorar, pero ahora no estamos en esto. Eso es para mí una visualización muy profunda, muy importante, porque demuestra que reconocer la realidad es un proceso muy activo de mi parte. Yo estoy haciendo esto. En ese proceso de reconocimiento entran todas mis preocupaciones y experiencias. Es un tema también en el campo de relaciones entre parejas, ¿no? Él no puede ver a ella. Él puede solo ver sus propias preocupaciones. Lo necesario sería separarse de sus propios patrones de interpretar la realidad o la mujer. Y si uno está separándose de la mujer, sigue con sus patrones en la misma forma. Pero encontré a alguien culpable que no es culpable. La culpa o el principio de todo eso es está situado en sus primeros 3 meses o 3 años. Al mismo tiempo, con la mirada detrás de la fachada, los profesores y ejecutivos pueden descubrirse entonces también a sí mismos, es decir, a su propio movimiento emocional de búsqueda. Pueden reconocer a cuáles experiencias les serán fieles cuando, por ejemplo, en la mayoría de los casos tienen una actitud distante a determinadas formalidades, por ejemplo, trato formal o informal orden, les atribuyen una importancia tan trascendental porque ellos se desilusionan tan fácilmente y luego se refugian en un alejamiento básico del otro.
Cuando ese tipo de autocomprensión se torna asequible, entonces se puede producir también una nueva base y más profesional de la comprensión y de las relaciones con colegas, colaboradores o alumnos o la cónyuge. Y quizás uno tiene incluso éxito en reconocer lo que nos une con el otro, algo que consideramos difícil, puesto en el fondo las personas funcionan según mecanismos similares. Quieren quedarse como son. Y una y otra vez se otorgan del permiso paralizador. Puedes hacerlo. Quiero seguir como soy. Eso es un tema también en la educación de adultos. ¿Se pueden convencer a adultos sí o no? Iluminación, en el caso individual, ¿es posible sí o no? ¿O quieren seguir en la forma que llevan dentro de su alma? Es un tema muy interesante. Porque los líderes que son responsables para sistemas grandes, ellos tienen que cambiarse. Un líder de un sistema muy grande, también un líder de una clase en la escuela, tiene que desarrollar su capacidad de escuchar a los otros sistemas. ¿Entienden? Sí, sí. Y si un líder moderno desarrolla esa competencia, él tiene realmente el derecho de ganar mucho. Realmente, ¿no? Porque hay líderes que pueden observar a este sistema por gafas que no son las propias. Una gafa del futuro. ¿Cuál sería el futuro de este niño? ¿Qué sería posible? Aunque ya tengo yo todas las interpretaciones listas. A veces nosotros tenemos la interpretación antes de encontrarnos con una persona. Entramos con nuestra interpretación en la clase. Y encontramos a alguien que corresponde con esa interpretación. También con adultos. También con adultos. Y Chaser, un americano, un terapeuta, dice, si tú tienes una interpretación, siéntase en una silla, toma una aspirina y espera cuando termina esa interpretación. Cada ser humano exterioriza su actitud fundamental y emocional ante el mundo o bien ante los demás con el lenguaje corporal. Esto es válido para estados de ánimo inequívocos en los cuales se encuentre del mismo modo, como para sus sentimientos o temperamento. Es su postura típica, su modo, sus gestos y mímica que también brindan información sobre en qué medida este ser humano en determinadas situaciones o en general acompaña a sus emociones. Puesto que la forma de expresión original de lo emocional son las señales no verbales, es decir, el aura o bien el carisma de una persona, como lo llaman a estos algunos psicólogos. En el aura se traduce nuestra energía emocional, con la cual nos manifestamos y nos construimos una posible realidad. Entonces, lo dado puede solo así influir en nosotros como lo hemos aprendido a soportar. Se puede descubrir la propia actitud fundamental y emocional ante el mundo cuando uno le permite a su propia intervención no verbal que reaccione. Pídale a un colega que dibuje su postura corporal típica y su expresión facial y qué impresión le causan ambas. ¿No? Se puede hacerlo entre equipos también. Hacemos una pausa para hacerlo, ¿no? Si quiere. Si bien en reiteradas oportunidades
mediante la investigación innovadora del cerebro, se ha comprobado la importancia de las experiencias infantiles para el comportamiento en la adolescencia. Hay dos científicos, Kaplan-Solms y Solms, es una pareja, que están haciendo estos estudios. A pesar de ello, no se puede sostener en cada ejecutivo o en una colaboradora quienes reaccionan con acciones de aferramiento y control en situaciones conflictivas, la influencia ejercida por experiencias ambivalentemente inseguras de separación. No forma parte del trabajo de los ejecutivos o del personal de formación poner de manifiesto ese tipo de dimensiones profundas del comportamiento observado en otras personas. Dicho trabajo se lleva a cabo mediante acompañamientos terapéuticos complejos. No obstante, es útil tener conocimiento de la existencia de ese tipo de relaciones y marcas, ya que nos ayudan a mirar al colaborador complicado de una manera más afectuosa y quizás conseguimos también en un comportamiento inadmisible, por ejemplo, deslealtad, arrogancia, agresividad, hipersensibilidad, percibir además lo fatal en el otro y traerlo con respeto. Puesto que en cada conducta se exterioriza el esfuerzo de la otra persona de mantener un equilibrio interno consigo misma, con su destino, incluso cuando se repitiese mediante ello lo pasado y causase grandes dificultades en su entorno, quizás sin comprender este mecanismo y sin poder realmente modificar la conducta propia. Esta capacidad de comprensión mediante la cual nos encontramos en la situación de tener que percibirnos y tratarnos a nosotros mismos y a los demás de una nueva forma de lo que se denomina competencia emocional, que desde la década de los 90 también es parte del debate alemán de la educación profesional y desarrollo de personal. Daniel Goleman habla en su bestseller Inteligencia Emocional, Emotional Intelligence, acerca de la intervención constante en nuestra conducta de señales neuronales y obsoletas de alarma. Las cuales fueron programadas en el núcleo del cerebro humano y a través de las cuales el ser humano es inducido a una reacción imprecisa. Citado. Si la situación actual también se parece al pasado solo en un elemento importante, sucede que aquel, el núcleo, comunica el encuentro de una coincidencia y por tal motivo esa conexión es imprecisa. Obra con precipitación al dar la orden de reaccionar en el presente de una manera que quedó marcada hace mucho tiempo y, si bien se aprendió a dar respuesta a los acontecimientos y pensamientos emocionales y reacciones que a lo mejor solo tienen un parecido mínimo con el presente, pero a su vez son parecidos lo suficiente para alarmar al núcleo. Por ende, aquí ya se puede definir lo siguiente. La inteligencia emocional es el conocimiento acerca de la fuerza y los mecanismos de efecto de lo emocional. La competencia emocional es la capacidad de una persona de reconocer sus propias tendencias imprecisas de reacción y evitarlas, o bien corregirlas en los acontecimientos de actualidad. De esta manera, la competencia emocional presupone la inteligencia emocional. Daniel Goleman cuenta entre las capacidades que ponen de manifiesto la inteligencia emocional de una persona lo siguiente: el autocontrol
el celo y la perseverancia, ¿qué palabra? Sí. Perseverancia, uso como la capacidad de la automotivación. Gomen será más preciso. Cita a las pruebas tempranas de Peter Salovey, el autor verdadero del concepto de la inteligencia emocional, un psicólogo de Yale, para precisar a la inteligencia emocional de manera más detallada. Salovey distingue 5 ámbitos de la inteligencia emocional y describe a sus elementos característicos de forma más precisa. El punto central es reconocer sus propios sentimientos. Yo no conozco la situación en España muy bien, pero en Alemania eso es un campo en que los hombres normalmente tienen sus talentos. Tienen sus talentos. Jaja, aquí igual. No tenemos los talentos en eso. Y por eso seminarios con líderes o con profesores muchas veces tienen el tema de una alfabetización emocional, emotional literacy. So, reconocer sus propios sentimientos y aceptarles como algo que es así, es algo que no tenemos en nuestra responsabilidad, que tenemos miedo, no tenemos una contaminación, pueden decir una contaminación específica. No somos responsables, pero tenemos que tomar la responsabilidad de entenderlo y cambiarlo. Hay una película con este americano, se trata de un tipo muy rígido. Jack Nicholson, yes. Y en esa película es un tipo tan, no muy simpático. Maniático, eso es la palabra, gracias. Maniático. Pero en la situación en que él está enamorado con esa señora, él dice, mira, para ti quiere cambiarme como otro hombre. Eso es el proceso. Y hace. A mis estudiantes estoy explicando, ustedes reciben dinero solo porque ustedes podrían hacer eso. Ustedes tienen que cambiarse. Porque nosotros tenemos que tomar responsabilidad para los sistemas para que somos responsables, los otros, los jóvenes, los niños, la gente que está trabajando con nosotros. Tenemos que ser capaces de escuchar a sus movimientos internos. Ese es el punto central, reconocer a sus propios sentimientos. El otro punto normalmente llevamos un sentimiento sobre lo que se pueden hacer y sobre lo que no se pueden hacer, sobre lo que es lo que corresponde con la situación, ¿no? Pero no es así. Nunca logramos a este punto que podríamos observar y justificar que eso es la única forma que corresponde al comportamiento del otro. Tiene mucho que ver con nosotros y por eso nosotros podríamos darnos el permiso de ser otro hombre, de ser otro profesor, de ser otro líder. A veces nosotros hacemos entrenamientos con líderes en una forma muy básica en que analizamos sus imágenes internas, sus ¿cómo se ven a sí mismos? Sí, pero sí, cómo se ve a sus mismos, a sus propias intenciones, y uno puede encontrar su palabra básica,
su parole. Palabra básica. Es una obligación. Se puede analizar también de dónde viene esa obligación. ¿Quién era la persona que lo dijo? Pero no es tan importante. Lo importante es encontrar o definir otra palabra y darle tiempo, 1 o 2 semanas de hacer experimentaciones o experimentos con esa otra palabra. Observar a su esposa con otra preocupación. Primero, entender que tengo una preocupación que muchas veces tengo hacia mi juventud, mi niñez. Yo desarrollé mis preocupaciones hacia mi esposa en una época en que no conocía a ella. Eso es. Y lo mismo nos pasó con los estudiantes y con los colegas como líderes. Pero yo tengo que dar a mí el permiso de cambiarlo. Bueno, a veces se pueden encontrar a líderes o a profesores que no entienden que actualmente tienen una emoción. Dicen que objetivamente es así. Este niño no corresponde a las necesidades o a los objetivos. Sin emoción. No entienden que en ese momento están en una emoción. Por eso. Entender los sentimientos de un niño que no participa en los procesos de aprendizaje. Y no observar a ese niño por las gafas de déficit. Hay gafas de déficit. Nosotros como profesores tenemos ese tipo de observación y tenemos que entrenar otras gafas. ¿Cuáles son los sentimientos? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son los talentos de este niño que no corresponde actualmente a las necesidades o a los objetivos? En los estudios internacionales de PISA han encontrado un resultado en comparación con otros países. Los profesores alemanes tienen un punto muy exclusivo. Ellos no tenían ninguna información sobre sus estudiantes. No entienden, no saben nada sobre el background de esos niños. Y si nosotros no sabemos nada sobre el otro, ¿qué sabemos? Solo nuestro propio. Eso es el punto. This is Peter Salovey. Él definió esos 5 puntos y esos son, desde mi punto de vista, muy claras para definir, en el contexto de definir inteligencia o competencia emocional. Bueno, mi el próximo punto es camino hacia una dirección resonante emocional. Como lo hemos visto en el caso de las emociones, se trata de estados de ánimo corporales que de alguna manera sutil turban o bien engañan a la percepción y algunas veces también al conocimiento de los seres humanos. Así, para la persona cohibida por el miedo, un viaje en el asiento trasero de una motocicleta implica otro tipo de clases de bienestar que para un individuo emprendedor. Algo semejante es válido también para los sentimientos de tristeza, alegría
o enojo solo para abordar algunas de las posibles expresiones de sentimientos. Se trata siempre de las mismas circunstancias. Se hace referencia a estados de ánimo, es decir, al humor de las personas a través del cual aquellas sumergen su percepción en una luz energética característica en determinadas situaciones. Lo que fascina a algunos, a otros les causa pánico. Lo que para la mayoría es percibido como algo puramente desagradable, se presenta para otros como algo insuperable. El psicoanalítico Fritz Riemann caracteriza a este tipo de movimientos internos como valor excesivo y describe que todos percibimos algunas cosas como con valor excesivo en uno o en otro ámbito, y exactamente eso también distingue a nuestra afabilidad o bien a nuestra singularidad. No obstante, existen también en situaciones de dirección una y otra vez personas que a través de su exceso de valor específico se dirigen a una situación complicada y sufren e incluso se hacen daño a sí mismos o le causan daño a sus familias. ¿Cómo pueden los responsables ayudar a evitar ese tipo de autodaños emocionales en procesos de aprendizaje y dirección? Daniel Goleman se ha dedicado a tratar con ese tipo de formas de una dirección emocional. En su libro Dirección Emocional, el autor aboga por una dirección resonante y describe lo siguiente. Citado: cuando los ejecutivos no emplean la empatía necesaria o no pueden descifrar las emociones de un grupo, crean disonancia y proporcionan mensajes que alteran innecesariamente a los receptores. Mediante el ejemplo de un ejecutivo resonante, Goleman ilustra qué es lo que lo hace destacarse en una dirección eficaz y emocional. Citado: se adaptó a los sentimientos de las personas y los encauzó en una dirección positiva. Lo que él decía estaba basado en sus propios valores, así que la imagen que transmitía era auténtica y convincente. Generaba resonancia entre sus oyentes, de modo que aquellos podían acoger sus mensajes positivamente y se sentían inspirados y llenos de confianza, incluso en un momento difícil como este. Cuando un ejecutivo causa resonancia, eso se puede aprobar en las expresiones faciales de las personas. Están atentos y tienen interés, sus ojos brillan. Entre otros aspectos, se puede reconocer una dirección resonante porque el grupo vibra con la energía optimista y fascinante de su jefe. Una máxima emocional de la dirección inteligente reza de la siguiente forma: la resonancia fortalece y prolonga el efecto emocional de la dirección. Cuanto más fuerte sea la resonancia entre las personas, tanto mejor será su conexión. La resonancia minimiza el ruido molesto en el sistema. Un equipo significa más señales, menos ruido. El medio de unión que hace que las personas en un equipo se mantengan juntas y se promueva su lealtad con una organización son las emociones. Se produce un vínculo emocional que les ayuda a mantenerse centrados en momentos de cambios fundamentales e inseguridad. Además, el trabajo se torna más razonable, satisfactorio. Un ejecutivo inteligente y emocional se distingue por la capacidad de poder establecer ese tipo de vínculos dentro del grupo.
Esta argumentación muestra que la dirección emocional también crea vínculos. Eso significa que durante su formación o en las cooperaciones en su lugar de trabajo, las personas pueden experimentar con forma de relación que para ellos es nueva y una y otra vez se desacostumbra de lo nuevo. A través de estas experiencias de vínculos, si bien la libertad emocional de cada uno no se puede vencer, sin embargo, consiguen un marco que no se repite continuamente y solidifica sus experiencias emocionales de origen. En una cultura así, las personas inseguras o sujetas a la ambivalencia pueden también aprender poco a poco, experimentarse de otra manera en relación a los demás y a las exigencias que vendrán. Si bien es cierto que esas personas también tienden a ver en sus jefes nuevamente lo que ellos ya sabían, en el fondo de sus almas desde siempre y a través de sus miradas focalizadas, encuentran también a cada paso confirmaciones de confirmaciones. No obstante, no se les puede también esconder paulatinamente que sus ejecutivos concretos creen en ello, que no serán sancionados por sus errores, sino que se considerarán como oportunidades para el aprendizaje y desarrollo. Paso a paso aprenden que sus jefes también verdaderamente se interesan en ellos y en su desarrollo y que nunca los abandonarán. ¿Qué palabra? La dirección emocional en proceso de cooperación o de aprendizaje presupone una salida del círculo vicioso entre gafear, mirar a través de las propias gafas de los sentimientos y dramatizar. Nosotros construimos nuestra realidad en una forma emocional. Tenemos sentimientos, a veces los sentimientos nos atacan de repente, en la mañana, duchando, vienen los sentimientos y estamos gafeando. Gafear, no existe esa palabra, es una... No, pero ahora sí. Se puede entender, ¿no? Y si empezamos ese día con esos sentimientos que de repente es una emergencia, emergen esos sentimientos, nosotros entramos en la institución y seguramente encontramos a alguien culpable. Así es gafear. Y las otras es, nosotros a veces empezamos con pensamientos. Es como, ustedes entienden, surfing. Surfing with ideas. Surfeando. It's just an idea. Sugestionados. Sí. Empezamos con líderes con una idea y seguramente dentro de unos minutos también tienen los sentimientos correspondientes. Y nosotros como líderes, tenemos que entender esos procesos. Son procesos muy sencillos. Y si entendemos ese proceso, podemos terminar la lucha sobre la realidad con nuestras parejas, con nuestros estudiantes, con nuestros colegas. Y eso es esa forma de emotional leadership que basa en esa competencia. Terminar con eso, entenderlo y terminarlo. Para mí es una forma de aplicar las teorías de reconocer. Las teorías de reconocimiento, que normalmente tienen como tema en las universidades, tenemos que aplicar. Y hoy en día no solo tenemos esos textos desde Sócrates y Platón hasta
Kant, Immanuel, sino también tenemos resultados de los estudios sobre emoción. Emoción. ¿Qué es emoción? Emoción es una contaminación muy temprano que nos da gafas. El punto es que solo con esas gafas pueden ver, ¿no? Por eso la solución no es dejar esas gafas, sino saber usarlo. Va a terminar, destruir mi clase otra vez. Eso es dramatización. O el hombre que dice, ella no me quiere. ¿No? Eso es dramatizar. Él está observando cuáles son las pruebas de este sentimiento. Y si uno está buscando, va a encontrar algo. Y eso es dramatizar. ¿No? Las teorías sistémicas en el campo de psicoterapia o de coaching dicen, si tú tienes una interpretación, toma una aspirina y espera cuando termina. Es una forma profesional de no entrar en ese pensamiento. Da cuenta que actualmente estoy entrando en esta dramatización y dejarlo. Eso es una forma de autonomía. Yo voy a ser autónomo al respecto de lo que está mi base temprano que lleva en mi alma. Es para mí, como pedagogo, eso es realmente el paso que tiene algo que ver con libertad. Profesores muy raros, son profesores de otras universidades. ¿De otras universidades? Hay un proyecto en el momento con los profesores de la propia universidad, no. Los de la tuya no quieren. Difícil, muy difícil, pero con líderes lo hacemos. Y con responsables para procesos de aprendizaje de fábricas o organizaciones grandes. Ayer estuvo juntos con la policía de un país, de un estado de Alemania. Han tenido un congreso sobre leadership y discutimos estas preguntas también. Policía. ¿Por qué si nos hacen daño, si hacen daño a las relaciones con los estudiantes? ¿Por qué esas gafas tan negativas tan a menudo? Por ejemplo, ¿puedes darme un ejemplo? ¿Qué te dices? Sí, por ejemplo. No sirve para nada que estamos haciendo. Claro, este grupo que me ha tocado, Okay. este grupo no tiene interés. Ya viene uno el primer día de clase, hablas con ellos y ya ves que, por ejemplo, son muy habladores, interrumpen mucho, hay que parar la clase 20 veces. Bueno, pues ahí ya inmediatamente empezamos con pensamientos negativos que además nos dirigen cada vez que entramos a esa clase. Ya vas con desgana a la clase, ya vas preparado. Es un lamento, ¿no? Dicen lamentar. Sí. Sí, y como eso, ante cualquier situación que surja en clase, que no encaje con el ideal de clase que nosotros tenemos, inmediatamente ya es la gafa negativa, ¿no? Sí. De buscar responsables, culpables, es que estos alumnos son así, es que esta materia no es la que, o es el horario, Las gafas negativas yo veo que nos las ponemos demasiado. ¿Cómo nos las quitamos? ¿Cómo Es muy interesante, yo tenía el fenómeno típico alemán. Eso era mi idea. Y hemos leído un libro hace años de un español, Heleno Zanya. Él escribió un libro sobre los alemanes. Él dijo que los alemanes tienen una tendencia hacia la tristeza. No son contentos, ¿no? Él publicó, eso es algo típico, él dijo, de los alemanes. Podría ser que es así. Mi punto es, mi experiencia es que es diferente en las diferentes partes de Alemania, pero es otro tema.
Mira, esa forma de lamentar es algo, no tiene nada que ver con la situación actual, sino con el pasado de los profesores. Y por eso hay estudios que dicen que son tipos especiales que eligen esta profesión, trabajar como profesor. ¿Entiendes? Se trabajan como profesor, profesora, ¿por qué? Porque tienen buenas oportunidades para lamentar. O tienen buenas oportunidades para encontrar culpables. Eso dicen. Esa es una forma de autoterapia. Y también líderes. Líderes muchas veces son personas con una perturbación, con una narcisista. Al principio tenemos esa forma muy especial. Y con esa forma elegimos una profesión. Así es. Y por eso la pregunta, una buena pregunta es para empresas, ¿cómo podríamos encontrar otro tipo de líder? O para escuelas, para el sistema de educación, ¿cómo podríamos desarrollar otro tipo de profesores? Profesores que aman a los niños, que tienen realmente interés a los potenciales que llevan dentro de sí y no, como decía, observan los niños por las gafas de lamento. ¿Entiendes? Es una cultura muy fuerte. La cultura tiene más fuerza comparado con los jóvenes que tienen nuevas ideas. Podría decidir que vamos a empezar con un programa de desarrollar las competencias claves o competencias transversales, competencias de orientarse y de vincularse con otros, de reflexionar su propia cosa. Eso es una decisión. Nosotros lo hicimos en Kaiserslautern para todos los estudiantes, no solamente para los que quieren terminar como profesores, sino para todos los estudiantes. Hemos definido una serie de seminarios, de workshops, en que los estudiantes se encuentran con gente que normalmente está haciendo entrenamientos en fábricas, en empresas. Gente profesores de otro tipo, ¿no? que trabajan con las propias formas de sentirse en situaciones conflictivas, en situaciones de miedo, antes de un examen. ¿No? Aprender cómo se aprende, reflexionar su situación, prepararse para planificar su propia carrera en base de portfolios. Eso es una decisión. En la otra línea es, ¿por qué no estamos trabajando con nuestros profesores universitarios? Nosotros no hacemos tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque los profesores universitarios normalmente no se entienden como profesores, sino como científicos. Que lamentablemente tienen que dar clases. Mira, es una discusión, ¿qué se pueden hacer? Y nosotros hemos discutido antes. Yo creo que entramos en una situación como países desarrollados en que la distribución de los conocimientos no va a seguir lo más importante. ¿Por qué? Porque los conocimientos ya podemos encontrar en todo, web y libros y todo eso. Definirse como una persona que sabe distribuir los conocimientos no es muy moderno. Lo que necesitamos es un grupo probablemente nuevo de profesionales dentro de una universidad que sabe asesorar a los estudiantes, acompañar su proceso de aprendizaje. Bueno, entonces dejamos
haciendo estudios los profesores académicos y a veces deben hacer una ponencia. Y a veces las ponencias frontales, clases frontales, son interesantes, como la ponencia de, yo no sé, de Niklas Luhmann en Alemania o de Jürgen Habermas, pero no todos son Luhmanns y Habermas, solo pocas. Magistral, en español se dice magistral, ¿no? Sí, por eso tenemos que cambiar la cultura universitaria de aprender y vamos a tener el problema que tú mencionaste en otra forma. Si no somos capaces de aprender a eliminar inmadurez personal, que muchísimas veces está en las aulas, y la mayor parte de los errores que habitualmente se cometen tienen esa fuente, esa es mi conclusión después de investigar esto durante casi 15 años, esto no se puede dar, porque mi taza no la voy a vaciar. Y si yo no vacío mi taza, eso es lo que nos enseñó Buda, o Confucio, o Liezi, o Lao Tse, o Zhuangzi, o tantos y tantos y tantos que aquí no los conocemos, porque aquí conocemos desde Sócrates, pero Oriente no lo conocemos y es una lástima enorme. Si esa eliminación no se produce, no vamos a poder incorporar nada. Es con el narcisismo. Muy bien. Y yo creo que si uno se dedica a este tema de competencia emocional, eso es parte de este segundo subproceso, ese tema. Y bueno, por ejemplo, nosotros, como decía, aprovechamos mucho de un señor que también es muy importante para las colegas en el MIT, en Boston, también Peter Senge y Otto Scharmer. Otto Scharmer publicó un libro sobre una nueva teoría de cambio. Y Peter Senge publicó un libro sobre The Necessary Revolution. Él dijo lo mismo, The Necessary Revolution. En esa forma que nosotros tenemos que tener su proceso. Y el hombre muy conocido era Francisco Varela. Francisco Varela, que murió ya. Sí. Y él, en los últimos años de su vida, él hizo estudios en el campo de los científicos en Tibet. Hay libros sobre la pregunta cómo se pueden cambiar emociones destructivas, junto con científicos del ambiente de Dalai Lama, de Daniel Goleman y todo eso. Y él también dijo que al respecto de emoción y el cerebro emocional, lo que significa el cerebro emocional, podría ser que es nuestro cerebro principal. Al respecto de ese fenómeno, las culturas de Tibet, del budismo, tienen palabras y categorías más desarrolladas para describirlo. Él dijo en su libro. Hay un libro, yo no sé cómo es el título. Un puente para dos miradas. Eso es, el puente para dos miradas. Y eso es, también existe una película en YouTube sobre Francisco Varela. El título es Monte Grande o ¿Qué significa la vida? Es el título. En que se pueden observar que ese tipo de profesor, él era científico, él sabía vivir en otra forma. Él sabía conectarse con otra gente en otra forma. Él sabía manejar su narcisismo en otra forma. Porque él era un hombre demasiado carismático. Él sabía hacer una ponencia libremente, pero no tenía esa forma que tú criticaste.
Son 20 libros y no tienen esa palabra.